Se mueven los barcos, las pelotas, los aviones, las personas. Es tan común el movimiento que te lo encuentras en todas partes. Tanto incluso que las palabras que describen el movimiento forman parte de nuestro lenguaje común. No el científico, hablo del lenguaje de la calle. Pues cosas como velocidad, aceleración, son palabras súper comunes y forman parte del mundo que vamos a explorar, el de la cinemática. Así que, primer punto a favor, muchas de las cosas que te voy a contar ya las sabías o incluso te pueden parecer intuitivas porque las manejas en tu día a día. Y nosotros solo vamos a darle un toque más formal porque es mucho más útil dentro de la física. Así que relájate y disfruta porque ya llegarán las complicaciones con la mecánica cuántica, la relatividad y todo esto para fastidiarte el día. Pues bien, los comienzos de la domesticación del movimiento llegaron más o menos por allá, por el año 1600, de la mano de un matemático, geómetra, filósofo y muchas cosas más, el francés René Descartes. Se dice que él estaba tumbado en la cama viendo una mosca volar cuando de repente le vino la idea eso de colocar un conjunto de sistemas coordenados que pudieran representar el movimiento de esta mosca. Es lo que hoy llamamos un sistema coordenado, X, Y y Z. De hecho, a estos ejes se les llama ejes cartesianos, en honor a Descartes. ¿Y para qué sirve este sistema de ejes, el sistema coordenado? Pues es un entorno donde tú puedes representar cualquier posición. Pues como tenemos tres dimensiones del espacio, puedes dirigirte a cualquiera de ellas o una combinación, pues eso, tres ejes, X, Y y Z. Y a cada eje lo convertimos en una regla, midiendo distancias, por ejemplo, en metros. Este es un aparato, una herramienta súper útil. Porque si yo imagino que pongo un sistema coordenado en mí, lo que tengo enfrente de la ventana tendrá una posición, lo que tengo a mi derecha, la silla, tendrá otro, y así sucesivamente. Todo está con respecto a mí. Cada punto del universo tiene un lugar en mi sistema coordinado. Y a partir de ahí podemos hacer muchas cosas. El movimiento se podría definir como un cambio en la posición en ese diagrama. Dibujaría en general una curva. Pues ya lo tenemos. El movimiento se puede escribir como una trayectoria en un sistema coordenado. Cualquiera que sea, una persona yendo en línea recta, un satélite dando vueltas a la Tierra o un borracho volviendo a casa un sábado por la noche. Cada movimiento tiene su representación en un sistema coordenado respecto a una persona que observa. Y esto está muy bien, pero si nos quedáramos aquí, sabríamos muy poco. Nosotros somos científicos, queremos saber más. Por ejemplo, ¿ese camino lo hace rápido o lento? ¿Al mismo ritmo o va cambiando el ritmo según marcha? Y estas son preguntas que pueden ser muy importantes, desde saber si un robot va a aterrizar en Marte o sin embargo va a pasar de largo, hasta determinar si mi taxi va a llegar a tiempo o llegaré tarde a mi cita con mi crush. Son muchas las cosas que podemos saber y que son muy útiles para resolver muchos problemas del día a día. Y en todas ellas hay un elemento común, es el tiempo. No solo queremos saber cómo se mueve algo, sino también a qué ritmo se mueve. Y con esto nacen dos magnitudes muy importantes, la velocidad y la aceleración, que se juntan con la que ya sabíamos, la posición, para formar ese famoso trío. Son la posición X, la velocidad V y la aceleración A. Pues cada movimiento que te puedas imaginar que puedas tener en tu cabeza tendrá una descripción para su posición, otra para su velocidad y otra para la aceleración respecto al tiempo. Y el estudio de estas tres magnitudes se hace de dos formas. Por un lado se puede representar gráficamente, es decir, podemos ver cómo varía la posición, la velocidad o la aceleración con respecto al tiempo en una gráfica. Pero también se puede hacer esto matemáticamente, lo cual es súper útil, y se hace con una función que solemos expresar así: x de t para la posición, v de t para velocidad y a de t para la aceleración. Ese a de t es importante, la t, con ese paréntesis, porque nos está diciendo que esa magnitud depende del tiempo. Lo estamos diciendo explícitamente. Pues muy bien. Lo interesante es que ambas formas, la gráfica y la descriptiva matemática, son en realidad la misma, puesto que cada gráfica está representada matemáticamente por una función y cada función tiene su gráfica asociada. Esto es algo que ya deberías saber y deberías saber utilizar porque es muy importante para el curso que vamos a tratar, sacar valores de la gráfica, entender las gráficas más importantes, su representación con función, manejar una con otra. Todo esto debería estar muy claro, ¿sí? Así que repite esta parte y revisa los estudios que has hecho previamente hasta que todo esto lo tengas muy claro. Bueno, pues ya tenemos todos los elementos y las reglas del juego. Pues ahora toca ponerse a jugar. ¿Qué es la velocidad? ¿Cómo se mide? ¿Y la aceleración? Vamos con ello. Hemos dicho que cada movimiento tiene una posición, una velocidad y una aceleración asociadas, pero ¿están relacionadas entre sí? La respuesta es afirmativo, sí. Hay una relación entre estas tres magnitudes. Para verlo, empecemos con la primera, la velocidad. La velocidad la definimos como la tasa de cambio respecto al tiempo. Por ejemplo, con un cronómetro. Medimos la distancia
y lo dividimos por el tiempo. Tenemos así la velocidad. Por ejemplo, en metros por segundo. Bueno, pues así, y como lo hemos definido, es lo que se conoce como la velocidad media. Por ejemplo, si vas de Madrid a Barcelona en 6 horas, que están separados por 600 kilómetros, la velocidad será 600 kilómetros entre 6 horas, es decir, 100 kilómetros por hora. Esto está muy bien saberlo, está perfecto. Pero aquí falta mucha información, ¿estarás de acuerdo? Si queremos saber más, esto es poco, porque por ejemplo, una persona que sale de Madrid a toda leche a 200 km por hora y a medio camino se le rompe el motor y va a 50 km por hora, pues si calcula su velocidad media podría salir lo mismo, 100 km por hora, la misma que alguien que ha ido a 100 km por hora todo el tiempo. Y sin embargo sus viajes son muy distintos. En realidad hay infinitas formas de hacer ese trayecto en combinación de velocidades muy distintas que da esa velocidad media. Estamos perdiendo mucha información, ¿vale? No hay problema porque podemos extraer toda esa información, medirla y trabajar con ella, usando lo que se conoce como velocidad instantánea, la velocidad en cada momento. Y esto es fácil, yo creo que es fácil de entender. Si antes la velocidad la calculamos como la distancia entre el tiempo para un trayecto largo, podemos ir reduciendo cada vez más el trayecto y con ello el tiempo, y más y más y más y más, pero manteniendo la definición. Pues vale, la velocidad instantánea es esa velocidad cuando el trayecto es minimísimo, chiquitísimo de nada. Una auténtica mierdecilla. Es decir, tomas el minimísimo camino recorrido en el minimísimo tiempo, divides ambos y ahí lo tienes. Esa sería la velocidad instantánea. ¿No es fácil? Pues ahora vamos a la magia de las matemáticas. Esto que he dicho con palabras se expresa así. Hacemos la diferencia entre dos posiciones muy cercanas y lo dividimos por el tiempo transcurrido para calcular la velocidad. Y hacemos el límite cuando esa diferencia de tiempo vale 0. Nos aproximamos lo mínimo que podemos a 0. Por eso se toma ese límite. Vale, pues ahora toca maravillarse del universo de un ser que todos deberíamos adorar. El dios, Sir Isaac Newton. Porque esto que acabo de mostrar es lo que se conoce como derivada. Algo que este señor creó o inventó con tan solo 23 añitos. Es decir, esto de la velocidad instantánea que pusimos como el límite, bla 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 bla, en realidad es la definición de derivada de la función x sobre el tiempo. Resumiendo, que si quieres saber la velocidad instantánea de un cuerpo que se mueve por el espacio, bien, pues derivas su función con el tiempo y ahí lo tienes, la velocidad. Así de fácil. Entonces, tienes una función del tiempo, que es la posición, la derivas, pues tienes otra función del tiempo, que es la velocidad. Pero aprovechemos, antes de seguir la definición de la derivada, para aprender algo que luego nos será súper útil. Como la derivada es la tangente de la función en cada punto, tenemos que la velocidad de un cuerpo es la tangente de esta curva en cada punto. ¡Voilà! Pues así llegamos a nuestra primera definición importantísima, que la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Y además, es la pendiente de la recta tangente. Recta tangente en cada punto, la pendiente, esa es la velocidad. Pues tatúatelo si es necesario porque esta es la Biblia de la cinemática. Pero no nos detengamos aquí, que hay mucho más. Ahora imagina que quieres ir al revés. Tienes la velocidad de un objeto y quieres saber su posición. Es decir, deshacerlo de antes. ¿Se puede? Pues claro que podemos. Somos físicos, carajo. Se puede conseguir cualquier cosa. Y también se lo debemos al mismo Sir Isaac Newton. La operación que deshace esta derivada es su operación inversa, la integración. Es decir, si el inverso de la suma es la resta, de la multiplicación es la división, pues de la derivada es la integral. Y así llegamos a esta importantísima segunda definición. La posición es la integral de la velocidad. Y sacamos de nuevo una lección más desde la geometría en este caso. Si la derivada era la tangente de la posición en un punto, la integral es el área debajo de esta curva. Integrando una función entre dos puntos, estás sumando áreas debajo de esa curva. Y con esto ya sabes todo, o bueno, casi todo. En realidad dijimos que era un trío, ¿no? Posición, velocidad y aceleración. Nos falta este último, la aceleración. Pero como es el análogo a la velocidad, pues voy a ir un poquito más acelerado. Bueno, aceleración, definición. Pues es lo mismo que la velocidad, que mide los cambios de posición respecto al tiempo, pero en este caso, no respecto a la posición, la aceleración, sino de la velocidad. La aceleración mide los cambios de la velocidad respecto al tiempo. Porque obviamente no es lo mismo ir de A a B a velocidad constante que ir así o así. Esa diferencia en velocidad de ir de un lado a otro la mide la aceleración. Entonces, pongamos, ¿quieres saber la aceleración en un tramo? Fácil. Mides la velocidad final, la velocidad al inicio y divides por el tiempo. El resultado será de metros por segundo, o lo que es lo mismo, metros por segundo al cuadrado. De nuevo el problema de antes, falta información. No es lo mismo ir con aceleración constante que ir subiendo y bajando, acelerando y frenando.
queremos más, queremos saber más cosas. Por eso definimos la aceleración instantánea en cada punto, que usando lo que aprendimos antes se puede ver como una derivada de la velocidad. Recuerda que no es más que una resta en un espacio muy chiquito, y para ir hacia atrás de la aceleración obtener la velocidad, pues fácil, lo mismo que antes, a través de la integral. La velocidad va a ser la integral de la aceleración con respecto al tiempo. Pues ya lo tenemos todo, amigos y amigas. Tenemos tres magnitudes: posición, velocidad y aceleración, que se pueden describir cada una de ellas en un eje coordenado y por lo tanto tienen una descripción en forma de función. Y con las reglas matemáticas que ya hemos aprendido, podemos pasar de una a otra, bien derivando si subimos en la escalera, bien integrando si la bajamos. Te dirás, si la velocidad es la derivada de la posición, la aceleración la derivada de la velocidad, ¿se podrá poner de alguna forma la aceleración respecto a la posición y viceversa? Pues claro que sí. Tienes que derivar dos veces, es lo que se conoce como segunda derivada. Y lo mismo a la inversa, es la integral doble. Y con esto ya tenemos todo. Este sería un breve resumen de este capítulo tan intenso que hemos vivido. Repite este vídeo tantas veces como sea necesario porque lo vas a necesitar continuamente a lo largo de tu vida. Este es el A, E, I, O, U de la cinemática. Si no sabes las vocales no vas a poder hablar. Si no sabes estas tres cuestiones, posición, velocidad, aceleración y cómo se relacionan entre sí, no vas a poder hablar del movimiento. Y ahora, para terminar, toca hacer lo que más ama un científico: clasificar. Porque de los infinitos tipos de movimiento que se pueden encontrar en el universo, podemos sacar varios tipos: rectilíneos y de velocidad uniforme, rectilíneos y de velocidad no uniforme o acelerados, curvos de velocidad uniforme y curvos de velocidad no uniforme o acelerados. Pues vamos a verlos todos, pero para empezar vamos a partir por el más sencillo: los movimientos rectilíneos y de velocidad uniforme. ¿Estás preparado? Pues vamos allá.